Bienvenidos una vez más a Zona Remate, su canal con todos los datos y análisis del deporte panameño. En este nuevo capítulo queremos recordar una de las mejores generaciones del fútbol panameño, una selección que fue la primera en lograr una victoria en una Copa Mundial de la FIFA y la primera en avanzar a una siguiente fase en un Mundial. Hablamos de la selección sub-17 de Panamá que hizo historia en el Mundial de México 2011. Aquí recordaremos todos los partidos de la apodada Rojita en el Mundial y repasamos la actualidad de cada uno de los 21 jugadores que fueron llamados para el torneo oficial. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales @zonaremate en Twitter y zona_remate en Instagram. Para más historias como esta, y no olvides dejarnos tus comentarios o si tienes alguna sugerencia de algún tema que les gustaría ver en nuestro canal. Volviendo al tema, ya son 10 años desde la recordada partición de la apodada Rojita en el Mundial de México. Una historia que tuvo uno de sus momentos cumbre en Montego Bay, Jamaica, un 22 de febrero del 2011, cuando gracias a un gol de Alfredo Stephens en el segundo tiempo, la sub-17 de Panamá logró vencer a Costa Rica por 1-0 en los cuartos de final del premundial de la CONCACAF. El gol de Stephens no solo mandó a Panamá a la ronda de semifinales del premundial, sino que los clasificó por primera vez a un mundial sub-17 de la FIFA. El equipo panameño con Jorge Daily Valdés como su entrenador terminó tercero en el premundial tras derrotar al anfitrión Jamaica en el duelo por el tercer y cuarto lugar por 1-0 con gol de Omar Brownie. Al final, después de 13 ediciones del Mundial Sub-17 desde su primer torneo en 1985, Panamá clasificó por primera vez a una competición oficial de la categoría de la FIFA en la edición 2011. En el Mundial, en tierras mexicanas, Panamá quedó ubicado en el grupo E junto a Alemania, Burkina Faso y Ecuador. La sede de sus 3 partidos fue Querétaro. Jorge Daily convocó a un total de 21 jugadores con los equipos de Río Abajo, Chepo, Millennium, San Francisco, los que más elementos aportaron a la selección. El debut de la Rojita fue un 20 de junio ante el elenco africano de Burkina Faso y su presentación no pudo ser mejor. Panamá arrancó con todo el partido, con Stephens estrellando la pelota en el travesaño en los primeros minutos. Minutos después, llegó el momento histórico, con Jorman Aguilar como protagonista. Fue un gol al minuto 22 con un fuerte zurdazo para el número 18, que terminó significando la victoria de Panamá por 1-0 en el estadio La Corregidora. El gol le dio a Panamá su primer triunfo en una Copa Mundial de la FIFA en cualquiera de sus categorías, tras los intentos fallidos de la Sub-20. Al partido siguiente, Jorman Aguilar volvió a entrar en escena ante Ecuador con otro tanto para Panamá. Aguilar con el remate, gol. ¡Gol! Esta vez con un golazo de tiro libre frente a los sudamericanos para poner a la Rojita en ventaja por 1-0. Sin embargo, una expulsión de Omar Brownie en el segundo tiempo complicó a los panameños, que al final terminaron perdiendo por 2-1 ante el cuadro de Ecuador. Ya en el último partido de la ronda, Panamá se enfrentó al favorito Alemania con altas posibilidades de clasificar. El cuadro alemán, con su futura estrella Emre Can a la cabeza, no tuvo problemas para llevarse la victoria por 2-0 con ambos tantos en la primera mitad ante 28.000 aficionados en las gradas. Una de las imágenes recordadas que dejó el partido ante los alemanes fue el pequeñín Darwin Pinzón con su camiseta 10, luchando ante los espigados alemanes en una muestra de la personalidad y valentía del grupo. Al final, por suerte para la Rojita, los 3 puntos logrados en su primer partido, sumado a su buena diferencia de goles, fueron suficientes para lograr su pase a los octavos de final. La histórica clasificación mandó a los juveniles panameños a enfrentarse en la siguiente ronda ante otro de los favoritos y ya campeón de la categoría, el anfitrión, México, en un partido en el Estadio Hidalgo en Pachuca. El encuentro ante los mexicanos se jugó bajo una fuerte lluvia y fue una historia de un gol en los primeros minutos y otro casi al final. Ambos tantos cayeron en jugadas de tiro de esquina. Uno fue empezando el partido al minuto 2 de Carlos Fierro y el otro al minuto 89 en un cabezazo de Marco Bueno para decretar el triunfo de los mexicanos ante un elenco panameño bastante defensivo que intentó apostar al contragolpe como su principal arma ofensiva.
A la postre, México terminó alzándose con el título en casa derrotando a Alemania en la final y Panamá se despidió con una honrosa e histórica participación. 2 años después, Jorge Daly volvió a llevar a Panamá a su segundo mundial de la categoría sub-17 en Emiratos Árabes Unidos en 2013, pero esta vez no se lograron victorias ni clasificar. Casualmente esa clasificación fue la última vez que Panamá asistió a un mundial sub-17. Pero regresando a la rojita, aquí le contamos qué fue de la vida de esos jugadores que hicieron historia en México hace 10 años. Y aquí empezamos con decir que de los 21 jugadores convocados por el técnico Jorge Daly Valdés, solo uno no llegó a debutar en la LPF. En la posición de arqueros los convocados fueron Iván Picard, Joseph Vargas y Martín Meléndez. Iván Picard fue el titular en los 4 partidos. Debutó en la LPF con el Río Abajo, pero lastimosamente un problema alimenticio puso fin de forma prematura a la carrera del prometedor jugador. En el caso de Joseph Vargas, el guardameta con paso por la Liga Panameña de Fútbol con el Sporting San Miguelito y Atlético Chiriquí, jugó hace poco en la primera división de Jamaica con el Mount Pleasant Academy. Martín Meléndez, el tercer arquero, fue convocado a otro mundial, esta vez con la sub-20 en Nueva Zelanda, bajo las órdenes de Leonardo Pipino. Meléndez jugó en la LPF con el Plaza Amador y el Chorrillo, pero por temas de lesión ya no juega de forma profesional. Los defensas, la pareja de centrales eran Roberto Chen y Francisco Narbón. Ambos jugaron todos los minutos en el Mundial Sub-17 y los dos ya vistieron la camiseta de la selección mayor de Panamá. Chen hizo noticia al pasar a la Liga Española con el Málaga. El oriundo de Bocas del Toro también fue importante en las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 con un gol en los últimos minutos ante Honduras. Después de jugar en países como Bélgica, Colombia y Costa Rica, ahora milita en el San Francisco en la LPF. Narbón llegó a jugar en otro mundial con la sub-20 en Nueva Zelanda y también en los Juegos Panamericanos en Canadá. A nivel de clubes, estuvo en el equipo filial del Seattle Sounders de la MLS y hoy en día es una de las piezas claves del Plaza Amador. En el lateral izquierdo, el titular era Jordi Meléndez, jugador que también milita en la LPF y ha jugado en varios equipos como Sporting, Chepo, Santa Gema, Plaza y CAI. Otro defensor que estuvo en México pero no jugó en el Mundial es el espigado Shaquille Coronado. El coronense también estuvo en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda 2015 y jugó en la LPF con el Árabe Unido. Coronado recientemente emigró al fútbol costarricense, donde jugó con el Santos de Guapiles. José Monk, otro defensor que vio actividad en el Mundial, jugó 3 partidos. Monk es hijo del conocido entrenador Luis Monk y llegó a jugar en la LPF con el Chorrillo. El ahora ingeniero civil está retirado del fútbol. Pasando al lateral derecho, tenemos al pequeño Alonso Good. El producto de la Academia de Ciclones jugó los 3 partidos de la ronda de grupos como titular. Good llegó a jugar en la LPF con equipos como el Alianza, pero en estos momentos se mantiene fuera del fútbol profesional. Y cerrando la lista de defensores tenemos al orgullo de Penonomé, Anel Vargas. El defensor no llegó a tener minutos en el Mundial y es el único del grupo que no llegó a jugar en la primera división del fútbol panameño. En la zona del mediocampo encontramos la voz de mando en Alexander Makelele González. El jugador formado en Río Abajo sigue jugando en la LPF después de un paso por el fútbol de Canadá. El último equipo de Makelele, quien ya también debutó en la selección nacional, fue con el Alianza en la LPF. Otro elemento clave de ese equipo fue Darío Wright, jugador con varios años defendiendo la camiseta del Sporting San Miguelito en la primera división. Wright fue titular en los 4 partidos del Mundial. También estuvo el bocatoreño Edson Sanz, quien jugó 2 partidos en el Mundial, ambos como suplente. Sanz logró ver acción en otro Mundial como fue el Sub-20 de Nueva Zelanda en 2015. El de Bocas ya jugó en la selección absoluta de Panamá y también jugó en el extranjero en el fútbol de Venezuela. El último equipo de Sanz fue en la LPF con el Costa del Este. Siguiendo la lista está Romario Pigot, hijo del ex capitán de la selección nacional Percival Pigot, quien vio acción en los primeros 2 partidos del Mundial Sub-17 como suplente. Romario debutó en la LPF con el Chepo y jugó también con el Tauro, antes de irse a los Estados Unidos para seguir con sus estudios y ver acción en la USL con el equipo de Charleston Battery. Otro que vino de la banca en el Mundial es Aldair Paredes, un pequeño volante que vio acción en 3 partidos en suelo mexicano. Paredes jugó en la LPF con equipos como el Sporting San Miguelito y el CAI, y también logró salir al extranjero al jugar en su momento en Guyana. Paredes es otro que ya no está jugando en estos momentos.
En la zona de recuperación tenemos a Juan Cedeño. El jugador del Chorrillo vio acción en 3 partidos en el Mundial Sub-17, 2 de ellos como titular ante Alemania y México en los octavos de final. Cedeño llegó a jugar en la LPF con el Chorrillo y el Chiriquí, pero en estos momentos ya no está jugando. De los jugadores diferentes y habilidosos del equipo tenemos a Omar Brownie. El volante de perfil izquierdo fue titular en los 2 primeros partidos del Mundial, pero por mala fortuna se perdió los últimos 2 partidos por suspensión por tarjeta roja ante Ecuador. Brownie es otro que logró salir al extranjero al jugar en la MLS con el Montreal Impact, en Costa Rica con el San Carlos y recientemente en Israel. El talentoso zurdo logró coronarse en la LPF con el CAI y también ya vistió la camiseta de Panamá. Lastimosamente, este grupo no quedó exento de las malas noticias, empezando con el volante Darwin Pinzón. El pequeño y habilidoso número 10 disputó los 2 últimos partidos del Mundial ante Alemania y México en los octavos de final. Pinzón guió al Sporting a un título de la LPF y también defendió los colores de Panamá en torneos internacionales como la Copa Centroamericana y la Copa Oro del 2015. Darwin también emigró al extranjero para jugar en España en la Segunda B y en el fútbol venezolano con el Carabobo. Pero todo cambió cuando Darwin fue condenado en el 2018 con 8 años de prisión por su vinculación a un robo a mano armada de unos celulares en el área de Brisas del Golf. El otro hecho lamentable en este grupo de mundialistas ocurrió en 2013 cuando asesinaron al habilidoso volante Brian Santamaría de un tiro en la espalda en la provincia de Chiriquí. Santamaría era el jugador diferente de la Sub-17 y conocido por sus fintas con el balón. La joya chiricana fue titular en los 4 partidos del Mundial. Santamaría debutó en la LPF con el San Francisco y también jugó partidos con el Atlético Chiriquí antes de su triste fallecimiento a los 18 años de edad. Por último, en el ataque, Alfredo Stephens disputó los 4 partidos como titular en el Mundial. Stephens logró emigrar al fútbol europeo con participaciones en la primera división eslovaca y Portugal. Con la selección mayor, jugó en torneos internacionales como la Copa Oro, Copa Centroamericana y Copa de Naciones y recientemente se coronó campeón de la LPF con el CAI, donde terminó como el máximo goleador. El otro delantero y autor de los goles de Panamá, Jorman Aguilar, también emigró en su momento a Europa. Jorman jugó los 4 partidos del Mundial Sub-17 y es junto a Diego Balanta y Fidel Escobar los únicos panameños con 2 goles en Copas del Mundo de la FIFA en partidos de 11 contra 11. Eslovenia, Croacia, Portugal y Costa Rica son los destinos donde ha militado Aguilar, un delantero que también ya ha vestido la camiseta de Panamá en numerosas ocasiones y se mantiene activo con goles en el extranjero. Como caso curioso, el equipo viajó a México con un jugador número 22. Es el caso del defensor Eric Francisco, pieza clave en la defensa y titular en el premundial en Jamaica. Sin embargo, una lesión dejó fuera al jugador del Chepo del Mundial, pero la Federación Panameña de Fútbol, en un gesto admirable, decidió llevar a Francisco a México y estuvo con el grupo como un jugador más. En resumen, de los 21 convocados, más de la mitad, con 12 jugadores, llegaron a jugar fuera de Panamá, mientras que unos 8 llegaron a debutar en la selección absoluta de Panamá en Jorman Aguilar, Stephens, Darwin Pinzón, Makelele González, Narbón, Chen, Brownie y Edson Sams. En tema de actualidad, de los 21 mundialistas, casi la mitad, unos 9 jugadores, ya dejaron de jugar. Déjanos tus comentarios sobre qué otra generación del fútbol panameño consideras que también dejó un interesante legado y no olvides suscribirte a nuestro canal para más temas del mundo del deporte nacional e internacional. Recuerda que también nos puedes escuchar e interactuar con nosotros de lunes a viernes por Radio Mix 97.7 FM.